Ahora El Salvador es un país más seguro que México. Y nuestra tendencia de inseguridad va así. Durante décadas, El Salvador fue sinónimo de violencia, pandillas, muerte, extorsión, homicidios diarios, madres llorando, comercios cerrando, calles tomadas por el miedo. Era uno de los países más inseguros del planeta. Pero algo cambió. Y no fue un milagro. Fue una decisión política. Fue un presidente que se atrevió a hacer lo que muchos nunca quisieron, enfrentar de frente a los criminales, a los pandilleros, a los asesinos, a los que por años dominaron territorios como si fueran dueños del país. Hoy, El Salvador ha dejado de ser el país más violento del mundo. Ya no está en el ranking de las ciudades más peligrosas. Los homicidios han bajado. Las extorsiones casi han desaparecido. El miedo ya no es el protagonista. Hoy, El Salvador es más seguro que México. Y eso no es una opinión. Es un hecho. El crimen organizado ha mostrado su poderío como nunca lo había hecho hasta ahora aquí en México. Ha asesinado y descuartizado. Las estadísticas lo gritan. Mientras en México los feminicidios siguen ocurriendo todos los días, en El Salvador han disminuido drásticamente. Mientras en México el narcotráfico sigue controlando regiones enteras, en El Salvador se ha cortado la cabeza de las pandillas. Mientras en México los secuestros, desapariciones y masacres llenan las noticias, en El Salvador las familias vuelven a salir a los parques. Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. Cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas caras humanas en la calle para esparcir miedo. Es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué hizo El Salvador que México no ha querido hacer? El Salvador aplicó mano firme. Se acabaron los pactos. Se acabaron las excusas. Se acabó el miedo a enfrentar al crimen. El Estado dejó de pedir permiso para ejercer autoridad. Bukele impulsó el régimen de excepción, aprobó leyes duras, construyó la megacárcel más grande de América y capturó a más de 80,000 pandilleros. No uno, no 1,000, 80,000. Los mareros que tatuaban su odio en la piel y su poder en los barrios, hoy están entre rejas, sin posibilidad de controlar ni una sola esquina del país. El comercio volvió. Los turistas volvieron. Los salvadoreños volvieron. El Salvador es ahora un país en reconstrucción. Pero al menos ya no está ardiendo. Ya no está secuestrado por el crimen. Cuando tenemos días, yo recuerdo, tuvimos un día fatídico con 14 homicidios, que incluyó la masacre de las 6 personas por la tiendona. Nuestro país se escandalizó, incluyéndonos. Yo me escandalicé. Todos nos escandalizamos. Y tomamos cartas en el asunto. Y logramos normalizar la situación. Pero luego recordé que hace pocos años teníamos 30 homicidios diarios y eso era lo normal. Tener 13 o 14 homicidios era pan de cada día en el gobierno anterior. Y ahora nuestro país se escandaliza si tenemos un día de esos. Eso es un nuevo paradigma en nuestro país. Que ya los salvadoreños ya no queremos tolerar esos días que ahora le llamamos negros y que antes eran días cotidianos. Ya no queremos ver esos días. Queremos mantener los resultados del Plan Control Territorial a pesar de la oposición, a pesar de los bloqueos. Quiero decir que su trabajo no solo ha sido reconocido por nosotros. Estados Unidos ha dado una alerta a El Salvador de viaje, mucho menor que la que tienen los demás países de la región, incluyendo Costa Rica. Yo que tengo familia allá les digo, Costa Rica era la envidia en seguridad. Ahora El Salvador es un país más seguro que México. Y nuestra tendencia de inseguridad va así. No solo bajando, sino que en picada. Y mientras tanto, ¿qué pasa en México? México, el país de los abrazos y no balazos. Un país que sufre una de las peores crisis de violencia de su historia. Un país donde el crimen organizado controla rutas, ciudades, estados enteros. Donde la policía muchas veces trabaja para los cárteles. Donde las fiscalías no investigan. Donde las víctimas quedan olvidadas, donde se normalizó la muerte, donde se asesinan más de 30,000 personas al año, donde hay más de 100,000 desaparecidos, donde los feminicidios crecen año tras año. Y ahora, con el cambio de gobierno, con la llegada de Claudia Sheinbaum,
¿Qué ha cambiado? Nada. Absolutamente nada. Porque el problema no es el rostro en el poder. Es la voluntad. Es el miedo a perder votos. Es la comodidad de no confrontar. El Salvador hizo lo que México no ha querido hacer, actuar. México sigue postergando lo urgente. En México se habla de justicia social mientras la gente muere en las calles. Se habla de derechos humanos mientras los narcos hacen fosas clandestinas. Se habla de no criminalizar la pobreza, pero no se hace nada por sacar a los pobres de las garras del crimen. El Salvador entendió que sin seguridad no hay nada. No hay economía. No hay turismo. No hay educación. Sin seguridad, todo se derrumba. Por eso, cuando el presidente Bukele puso el orden por encima de los discursos, los resultados fueron inmediatos. Ningún otro país en América Latina ha logrado reducir la violencia de forma tan radical y en tan poco tiempo. Y eso, le duela a quien le duela, es un logro. ¿Y qué ha hecho Claudia Sheinbaum por la seguridad? Nada relevante. En sus años como jefa de gobierno de Ciudad de México, los feminicidios no bajaron. Los robos siguieron. Los secuestros tampoco desaparecieron. Y ahora, como presidenta, no ha presentado una sola propuesta contundente para enfrentar a los cárteles. No hay un plan. No hay una política clara. No hay decisión. Solo hay continuidad. Continuidad del fracaso. Continuidad de la impunidad. Continuidad de los abrazos a quienes solo entienden los balazos. En El Salvador, el Estado recuperó el control. En México, el crimen lo sigue teniendo. Y cada día que pasa sin tomar decisiones firmes, es un día más en que la sangre corre. El Salvador no se convirtió en Suiza, pero sí dejó de ser Irak. Y México, con todos sus recursos, con toda su fuerza, con todo su potencial, sigue cayendo. Porque lo que falta no es dinero. Lo que falta es decisión. Y coraje. Coraje para enfrentar al crimen. Coraje para romper estructuras. Coraje para proteger a los inocentes, no a los culpables. El pueblo salvadoreño sufrió demasiado. Hoy por fin respira. El pueblo mexicano sigue esperando. Y mientras el gobierno mexicano no haga lo que debe, seguirá perdiendo vidas, territorios y futuro. Hoy, con absoluta claridad, se puede afirmar: El Salvador es más seguro que México. Y no es casualidad. Es consecuencia. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.